Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas a esta última sección de las 24 horas de paz en español, la edición 2016. En esta noche tenemos a Andrei Garzón desde Colombia, que nos va a estar hablando sobre conceptos básicos de índices, de un servidor, José Luis Rivera desde Puerto Rico. Y quisiera aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todos los expositores que han estado dando sus diferentes temas durante el día de ayer y el día de hoy en estas 24 sesiones de este evento, que ha sido todo un éxito. Y les recordamos a todos ustedes que las diferentes grabaciones de las diferentes charlas van a estar disponibles en el canal de YouTube de la comunidad del capítulo global de paz en español, youtube.com/diagonal Spanish Paz US. Y las pueden disfrutar en demanda. Allí las pueden ver cuantas veces quieran, e inclusive las que no pudieron asistir por conflictos de horario, ahí van a estar publicadas. Además, les recordamos también que para las preguntas a Andrei sobre este tema, pueden utilizar la sección de preguntas en el menú que se encuentra a la derecha como parte del menú de GoToWebinar. Así que ahí estaremos validando las preguntas y pasamos a Andrei. Sin más, os dejo con Andrei para la presentación del tema. Adelante, Andrei. Listo, muchas gracias José Luis. Muy buenas tardes, noches a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Y les voy a hablar en esta ocasión de conceptos básicos de índices. Y me presento primero. Mi nombre es Andrei Garzón. Soy consultor de SQL Server e Inteligencia de Negocios. Soy consultor en una empresa colombiana llamada Atis. Y por acá está mi información de contacto. Ahora, cuando me pidieron seleccionar alguna charla para este evento, para el 24 horas de paz en español, pues ciertamente hemos escuchado de todos los temas, hemos escuchado de R, hemos escuchado de novedades en SQL 2016, y hemos escuchado de reporting service, hemos escuchado muchísimas de las características que tenemos, pero pues todavía hay algo que en muchos casos todavía es muy básico y ya ahorita que hable de la motivación vamos a entender un poco por qué y son unos conceptos básicos de índices que nos generan problemas en todas las organizaciones. Entonces decidí poner una charla, postular una charla relativamente básica, una charla bastante conceptual y pues digamos con bastante concepto, también con mucha demostración y vamos a ver un poco cómo nos defendemos en esta sesión. Entonces, ¿cuál es la agenda? La agenda es relativamente sencilla. Empezamos con una motivación y posteriormente empezamos a hablar de los temas de los índices, cuáles son los tipos de tablas, cuáles son los tipos de índices. Empezamos a hablar de índices de cobertura, de índices innecesarios, de índices duplicados, de índices faltantes. Pero quizás, digamos que para trabajar todos estos conceptos y para entender un poco por qué estoy dando una charla de índices, les voy a contar un poco la motivación. Entonces, acá en Colombia me pasa frecuentemente y supongo que en muchos lugares también pasa algo equivalente. Nuestra aplicación está lenta y no sabemos qué pasa. Es la primer cosa que usualmente nos suelen mencionar. Si estamos del lado de EBA, pues mejor todavía. Y pues la siguiente conclusión, después de que la aplicación está lenta, la siguiente conclusión automática puede llegar a ser la base de datos parece tener problemas. Y pues uno empieza a revisar la base de datos, empieza a entender un poco qué está pasando por ahí. Y pues uno se da cuenta que hay por ahí debe haber algún tema de índices o que hay índices duplicados o que hay índices faltantes, o que a los índices les falta quizás algo en la base de datos. Y uno le pregunta pues a la persona responsable, a la persona que le dijo que la base estaba lenta o que la aplicación estaba lenta, y quién es el responsable de los índices de esta base de datos. Hmm, Quizás el desarrollador, quizás el DBA, y uno empieza ya a preguntarse quién debería tener esa responsabilidad, quién debería manejar estos conceptos, quién debería preocuparse por crear los índices, verificar que no existan duplicados, verificar que los índices son adecuados. Y acá pues en la motivación, y este es un caso que me ocurrió, ahí pueden ver hasta la fecha 2016-12-02, hace algunos días, en donde un cliente me dice, André, es que la base de datos está colapsada, todo está lento, desde que reiniciamos el servidor esto está teniendo problemas, los clientes nos están molestando. Y bueno, pues entremos a revisar un poco qué pasa.
Y cuando uno va y mira, pues como parte del análisis, pues uno va y corre por ahí un profiler y uno se da cuenta que en el profiler le aparecen, en la parte de lecturas, le aparecen 1.703.502 lecturas. Y dice, ok, ¿esto qué será? Y además se da cuenta que eso se llama frecuentemente, eso se llama como el mismo, como en el mismo segundo, en una diferencia de segundos no muy alta, se llama varias veces una consulta que lee 1.700.000. Esta solo es una de las imágenes que tenía acá. Posiblemente en el cliente me aparecían lecturas de 4 millones de operaciones, transacciones de 4 millones de operaciones de lectura. Y pues bueno, entonces uno lo primero que necesita es un poco entender esto y transmitirle al cliente, porque a uno le preocupa ver un número de esto. Claro, al cliente le preocupa porque hay en duración. Vemos que la duración de algunas son 3 segundos, 7 segundos, 5 segundos. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, quizás hay algo particular, pero usualmente las primeras cosas que yo siempre hago para intentar mostrarle al cliente cuál es el problema es decirle, bueno, vamos a traducir esos reads y vamos a traducirlo en algo que podamos manejar. Entonces decimos, bueno, ese 1.703.000 reads que teníamos, los decimos que son equivalentes a páginas. Para decir que son equivalentes a páginas, vamos a empezar con la primera demostración muy rápidamente. Y lo que vamos a hacer, tengo por aquí una tablita de ejemplo, voy a activar las estadísticas que tenemos acá, el set statistics IO dentro de nuestro motor, que es una de las herramientas más interesantes para analizar, y ejecutamos por aquí la consulta, y me dice que se leyeron 210 páginas. Digamos que el equivalente que yo hago, por aquí lo abrimos en el profiler, realizamos un análisis equivalente, desmarcamos las columnas que no necesitamos y dejamos por acá un SQL Batch Complete y simplemente volvemos a ejecutar la misma instrucción y aquí en este caso tenemos el mismo dato que teníamos por acá. Estamos hablando 210 en este caso, 214 en este caso. Digamos que estamos hablando del número de lecturas que se está trabajando, que incluye alguna información, algunas páginas adicionales. Entonces digamos que lo primero es, estamos hablando de páginas. Este read que está por acá lo tenemos asociado a páginas. ¿Y qué quiere decir esta información? Una página según los internals de SQL Server está asociada a 8K. Eso quiere decir que vamos por alrededor de esto en K. 13 millones de K. Si bajamos eso nos daría 13.000 megas, nos daría 12.99 gigas. Y pues la consulta se ejecuta n veces por minuto. Entonces estamos ejecutando esta consulta 5, 10, 15, 50, 100 veces por minuto. Pues estamos, cada vez que se llama la consulta requiere leer aproximadamente 13 gigas. Me han dado escenarios en el cliente donde las consultas pueden llegar a dar inclusive 38, 35 gigas por cada consulta y las consultas son frecuentes. Es una consulta que tiene el usuario en su interfaz web y siempre que le clica un botón va y llama a la base de datos y lee toda esta información de disco, de RAM, pero igual tiene que procesar toda esta información. Entonces, un poco cuando uno empieza a encontrarse esto, uno con qué es lo primero que se encuentra. Uno se empieza a encontrar con ideas bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a incrementar recursos. Entonces, en muchos casos lo que yo encuentro es que aparecen servidores, unos monstruos de servidores con unos monstruos de disco a nivel de procesador, a nivel de discos de estado sólido, y pues claro, eso de alguna forma anda porque anda, pero igual en algún punto se le vuelven a presentar los problemas al cliente y pues ahí es donde empieza a llamar a decir, oiga, tenemos problemas otra vez con la base de datos y ya incrementamos todo lo que podríamos. La segunda opción que puede llegar a trabajar, y también es bastante común, de hecho esta imagen que estoy poniendo ahí también es una imagen real de un escenario que analicé hace poco, es no, pues por ahí vamos a ejecutar el DTA o vamos a ver si alguien en algún momento, algún consultor que no tenía mucha idea del tema vino y corrió el DTA. Para los que no han escuchado, el DTA es el Database Tuning Advisor, la herramienta de optimización de SQL Server, de hecho la vamos a ver también en un momento dentro de la sesión, para decirles lo que no se debe hacer. ¿Y eso qué hizo? Ah, no, eso creó, aquí en la imagen vemos tranquilamente unos 20 índices, eso creó unos 20 índices y pues ahí de alguna forma están dando eso y como no hay nadie responsable de los índices dentro de la empresa, nadie le pone atención a esa tabla, entonces si hay problemas, metemos más hardware, hacemos algo parecido y acabamos la historia, pero posiblemente los problemas de fondo siguen existiendo. Entonces, teniendo en cuenta estos motivadores y digamos que esta necesidad de tener bien claro
arrancar de lo más básico, cuáles son los conceptos, los tipos de tabla que tenemos, cuáles son los tipos de índices y empezar a subir un poco en complejidad, pues vamos a empezar ahora sí un poco con el primer tópico que tenemos, con el primer ítem que tenemos, que son los tipos de tablas dentro de SQL Server. Y para este ejemplo de tipos de tablas, digamos que lo podemos, voy a hacer un ejemplo y voy a basar, de hecho la demostración también está basada en este ejemplo, que es el que usualmente cuento en mis cursos, y es que nos vamos a imaginar que tenemos información de futbolistas. Entonces yo sé del futbolista, sé cuál es el nombre del jugador, sé cuál es el equipo en el que juega, en qué temporada jugó en ese equipo, sé cuál es la fecha de nacimiento y sé cualquier otra cantidad de información del jugador. Y pues yo tengo la información, yo puedo tener la información del jugador de un par de formas. La primera opción es tenerla en lo que en SQL Server se llama un heap o una montonera. ¿Qué quiere decir eso? Tengo hojas. Cada hoja supongamos que tiene la información de un jugador y tengo todas las hojas, pero las hojas están desordenadas, no tienen un orden particular. Y digamos que precisamente la imagen que hago referencia acá simplemente eso es una montonera, tengo un conjunto de hojas que hacen parte de una montonera. Sería una forma de tener el libro o tener la información de los jugadores. Ahora la otra forma que la podría llegar a tener, la otra forma en la cual se puede organizar físicamente la información dentro de SQL Server es un índice de tipo cluster. Entonces en este caso, ¿cómo estaría mi libro de jugadores? Mi libro de jugadores estaría ordenado posiblemente por algún tema, por nombre, apellido del jugador, que sería alfabéticamente, ordenado por fecha de nacimiento, ordenado por algún tema, pero tendría un orden particular. Por eso la imagen que tenemos acá es la imagen de un diccionario, que es una información que está ordenada. Y son los dos tipos de casos que tengo. O tengo el libro de las hojas desordenadas o tengo el índice de tipo cluster para navegar el libro. Ahora, empecemos, y de hecho es lo que vamos a empezar a jugar cuando yo empiezo a trabajar con estas estructuras, sea con la montonera o sea con el libro ordenado alfabéticamente, pues el primer caso que tenemos es vamos a hacer la búsqueda de un jugador y vamos a buscar yo que sea Benzema. Entonces, ¿qué me toca hacer para buscarlo en la montonera y qué me toca hacer para buscarlo en el índice cluster? En cualquiera de los dos casos, y en la montonera me toca empezar a leer todas las páginas, dado que están desordenadas, no tengo ninguna estructura, no tengo ningún orden, me toca asegurarme de leer todas las páginas y en donde encuentre a Benzema, ahí puedo sacar esa información y si encuentro lo primero, pero posiblemente haya otro con apellido Benzema posterior al final de las hojas, entonces me toca recorrer absolutamente todas las hojas. En el caso del clúster la cosa no es así. En el caso del clúster, si estoy ordenado alfabéticamente, pues simplemente llego a la B y encuentro los que están con Benzema. Si está ordenado no alfabéticamente, o si está ordenado no por apellido, sino por nombre, ahí sí me va a tocar volver a leerme todo el libro. Entonces digamos que son los dos primeros casos que podemos llegar a tener acá. Y yo sé que usualmente casi siempre uno cuenta estos casos cómo funcionan y siempre le han contado la historia de, bueno, los índices o las montoneras funcionan así, pero pues intenté en esta demostración hacer algo adicional. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a desactivar las estadísticas que teníamos hace un momento. Vamos a utilizar, por si acaso, una sintaxis que está disponible en SQL 2016, que es este drop table if exists, si existe, borre la tabla si existe, y vamos a crear un par de tablas. Vamos a crear una tabla que no tiene ningún índice, una tabla que tiene un campo de número y un campo de texto. El campo de texto es simplemente para que ahorita que hagamos la demostración podamos identificar algunas cosas. Y tiene un campo de número, el H quiere decir que es una tabla de heap o una montonera, y por acá creo una tabla equivalente con la misma información que se llama número CI, y en este caso le pongo un índice de tipo cluster. Entonces en este caso tenía una montonera y posteriormente con esta instrucción acá sobre la montonera ya creé un índice de tipo cluster. Si yo vengo y miro mis tablas por acá, números heap en índices no tiene absolutamente nada y números cluster en índices tiene el índice IX número que le acabé de crear. Ahora vamos a insertar unos datos sobre nuestras tablas. Voy a insertar mil registros con números aleatorios entre 0 y 100.000 y voy a insertar la misma información en ambas tablas, en el heap y en el cluster index. Entonces, simplemente ejecutamos nuestro insert por acá y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a ver, vamos a activar por acá plan de ejecución y lecturas en disco.
Y vamos a ver, empecemos por acá con lecturas en disco. Entonces, para el primer caso, que es el HIP, hizo 6 lecturas, lecturas no en disco, páginas que tocó la consulta, 6 páginas y acá tenemos 10 páginas. Entonces, pues el cluster index, dado que tiene una estructura adicional, dado que es un árbol que vamos a ver ahorita, tiene unas páginas adicionales, digamos que aquí no hay mucho tema en este momento. Si vemos en este momento, pues yo acá ciertamente estaba insertando números aleatorios. Si yo vengo y miro la montonera, pues todo este texto era constante, pero pues aquí estamos viendo el orden en el cual fueron apareciendo los números y el orden en el cual él lo insertó. Entonces aquí podemos ir viendo números que no hay ningún orden particular en el campo número. Que eso precisamente era la definición de montonera. Pero si yo vengo aquí al cluster index, si vengo y miro, pues los números en este caso están ordenaditos de menor a mayor. Así el orden en el cual yo los haya insertado hubiera sido este que está acá, hubiera sido un orden aleatorio. Si vemos el plan de ejecución de ambos, vamos a empezar a hablar frecuentemente de planes de ejecución por acá, pues para el heap o para la montonera, el operador que nos sale es un table scan y para el cluster index lo que nos sale es un cluster index scan. Vamos a entender un poco más adelante porque eso es importante. Pero de hecho, lo que vamos a empezar a hacer ahorita es vamos a empezar a ver esto cómo se ve por debajo. Un par de comandos no documentados por acá que tenemos para entender un poquitico lo que está pasando y para que veamos realmente cómo están los datos por debajo. Entonces, por aquí en números H, nosotros decíamos que esto había leído 6 y 1 y 6 lógicas y porque por acá un proceso de scan count. Y vamos a ver por acá en números H qué información nos da. Esto es una información interna. 6 páginas de datos que serían estas que está por acá y una página de identificadores que él maneja para trabajarla. Y aquí lo que me está diciendo es cuáles y pues cuáles son las páginas que tiene este índice particular y vamos a leer alguna de esas páginas. Por ejemplo, vamos a leer la primera página del índice a ver cómo se ve. Pero aquí para traer la información de la primera página utilizo otro comando no documentado por acá, el dbcs page, y lo que puedo venir a identificar por acá es el orden que yo tenía. El primer número que aparecía, el 516, verifiquemos si eso que estoy diciendo es correcto, 54516, 89060. Si yo vengo y miro físicamente, que realmente lo que estoy haciendo acá es ver físicamente cómo están los datos y pedirle que me lo muestre en pantalla, pues aquí me dice, mira, primero apareció este, después con este, y aquí puedo ir viendo los datos, y ciertamente los datos están en total desorden, como iban llegando los iba poniendo, que es un poco la definición de montonera que teníamos. Si hago lo mismo, pero no con la tabla de montonera, sino con la tabla de cluster index, entonces por acá venimos, ejecutamos. Acá en este teníamos más páginas, si se acuerdan teníamos en unos 6 y en otro 9 páginas, acá tenemos las 9 páginas, y él tiene pues aquí como toda la estructura, y ahorita vamos a hablar un poco de esa estructura, y vamos a coger por aquí alguno de estos y vamos a verificar cómo es la información interna en este caso. Y pues en este caso lo que supondríamos, era solo ejecutar este de acá, lo que supondríamos es que en la primera página, si el primer dato que yo tenía, el primer registro que yo tenía, el primer número que yo tenía era el 55, pues por acá lo tenemos, después el 87, y digamos que ese es el orden físico en el cual está almacenado. Si venimos a mirar por acá, 5587. Ahora, ¿qué pasa si yo inserto un dato nuevo en la montonera? Pues en la montonera el byte, dado que no hay un orden particular, va y lo pone sin ninguna restricción, pero si yo lo inserto en el cluster index, en la estructura de tipo cluster index, entonces el número menor que tenemos es 55, voy a insertar 3 datos antes, 10, 20, 30, y voy a trabajar la misma página que yo tenía acá, en la cual ahorita arrancábamos en 55. Si yo vengo y miro por acá, y ejecutamos este comando, y por aquí lo que debería pasar en este caso es que el primero que apareció es el 10, después apareció el 20, después apareció el 30 y por aquí ya volvió a aparecer el 55. Eso quiere decir que físicamente me está ordenando los datos de la forma adecuada. Entonces digamos que ese es como el primer tema, los dos tipos de forma en los cuales yo puedo almacenar mi información. Los heap o las montoneras, una estructura desordenada, y los índices de tipo cluster que tienen un orden particular.
Listo. Ahora, continuando con el escenario que yo les contaba de jugadores y del libro de jugadores de fútbol, pues digamos que lo tenemos acá. Si yo tengo una montonera y pues en este caso voy a intentar asimilar lo más posible al libro con jugadores de fútbol ordenados por nombre y apellido. Si yo tengo una montonera y pues yo tengo toda la información de mis jugadores, pero claramente no quedan ordenados alfabéticamente. Si yo tengo un índice de tipo clúster, quedan ordenados alfabéticamente por la llave. De hecho, eso lo podemos ver por acá. En este caso tengo un jugador es heap que tiene los jugadores ordenados, bueno, sin ningún orden particular, como iban entrando a la tabla. Y por acá tengo el jugador con el cluster index que tiene los jugadores ordenados alfabéticamente. Entonces digamos que eso es lo primero que va a ser importante tener en cuenta. ¿Cuál es la estructura física con la cual yo tengo almacenados mis datos? Y la primera estructura, pues lo que decíamos, la montonera. Entonces, pues simplemente tenemos, para el ejemplo que teníamos acá, tenemos un registro. Cada registro, en este caso no hay nada que lo guíe, yo acá tengo los nombres simplemente como una guía, pero cada registro tiene la información y está concatenada al siguiente registro, no hay un orden particular, y digamos que la estructura no tengo ninguna restricción, simplemente es un conjunto de objetos encadenados entre sí, un conjunto de páginas encadenadas entre sí. El que sigue ya es el índice de tipo clúster. El índice de tipo clúster pues sí tiene una estructura diferente, ya no es una estructura lineal encadenada, sino es un árbol. En este caso es un árbol de tipo B, balanceado, que quiere decir un par de cosas. Lo primero es que en cada división no es una división binaria, sino puede llegar a tener múltiples raíces o múltiples hijos. Y la condición de que sea balanceado lo que quiere decir es que la raíz, el nodo primario, la raíz del árbol, siempre debe estar a la misma distancia de las hojas. ¿Eso para qué? Eso para garantizar que todas las consultas en promedio tomen al mismo tiempo. Y tenemos una estructura de este estilo. Si la aterrizamos un poquitico al ejemplo, ¿cómo la veríamos? Pues por acá la tenemos, seguramente puedo llegar a tener varios niveles en donde para seleccionar un índice clúster, recuerden que lo primero que debo hacer es escoger una llave. Y en este caso pues seleccioné como llave el nombre del jugador. Y lo que pasa en este caso, a diferencia del anterior, es que acá los jugadores ya están ordenados por la llave. Y tengo un nivel anterior en el cual si yo sé que tengo que buscar a Jeremy, pues miro si aquí está de Bruno a Jeremy, aquí está de Juan Fran a Miguel Ángel, pues simplemente entro por este lado del árbol, por acá puedo tener más condiciones de búsqueda y llego al dato que necesito. Ciertamente, en cualquiera de estos dos ejercicios, si yo estoy en esta cajita, pues en esta cajita tengo toda la información que necesito. Tengo el nombre del jugador, la fecha de nacimiento, la temporada del equipo. Tengo, digamos que toda la información acá que necesitamos. ¿Por qué? Porque son las estructuras físicas, el heap o el cluster index. Ahora, lo que sigue sería hablar un poco de los tipos de índices y qué podemos hacer con los tipos de índices. Pero antes de hablar de los tipos de índices, vamos a revisar un par de cositas adicionales por acá que tenemos en nuestra demostración. Lo primero, ¿cuántos datos o cuántas páginas estoy leyendo en cada uno de estos casos? En este caso, estoy leyendo, para el heap, estoy leyendo 208 páginas para un total de 35.000 registros. Y en el cluster index, como les decía, la información es equivalente. Estoy leyendo 231 páginas que son estos datos que yo tengo acá. Ahora, si yo empiezo a jugar con mi estructura, y ahorita hacía el ejemplo con Benzema, vamos a buscar por aquí a Neymar, a ver cómo nos va donde el nombre del jugador sea Neymar. Entonces, si yo voy y lo busco en la montonera, como les mencionaba, no tengo ninguna opción distinta a ir a leerme el libro completo. Entonces me leo el libro completo, lo cual es un table, bueno, las hojas completas, siendo una montonera, lo cual es un table scan, y ciertamente viene y lee pues, la totalidad de la tabla, que era esta misma información que tenía aquí cuando hacía el select asterisco. Ahora, si vengo y lo leo, no de la montonera, sino lo leo del que está ordenado, y en este caso alfabéticamente por nombre del jugador, pues yo no esperaría que tuviera que ir a leer toda la tabla, sino que hiciera otra operación. Y en este caso, pues la operación que va a realizar son 3 registros. Ciertamente solo hizo 2 lecturas
leyó 2 páginas, lo cual es bastante poco, y la operación que hizo fue un index seek. Entonces ahí es donde nos empiezan a decir las personas que saben de optimización y posiblemente han escuchado que uno debería siempre buscar un index seek, lo cual es totalmente cierto. Usualmente es mucho mejor un seek porque estamos aprovechando el índice que un scan, o inclusive que en este caso que un table scan. Pero quiero hacer un ejemplo particular aquí para resaltar. En este caso estoy haciendo un SIC sobre la tabla jugadores. Sé que tenía 231 páginas. Estamos haciendo un SIC, está bien. Solo traigo 3 registros de 30.000. Si le digo mayor o igual a Neymar, donde el nombre sea mayor o igual a Neymar acá, ejecutamos. Y aquí ya de 231 estoy leyendo 70 páginas y de 30.000 registros estoy leyendo 10.200. En este caso sigo haciendo un index seek y en este caso si ya me voy más a leer el dato, pero nombre mayor igual que Aaron, aquí estoy leyendo las 200, estoy leyendo toda la tabla y sigo haciendo un index seek. Entonces, aunque uno intenta buscar siempre un index seek, a veces tener un index seek puede ser totalmente engañoso, como en este caso que tenemos acá. Este index seek es totalmente equivalente a vaya y lea toda la tabla por la condición que yo le estoy poniendo. Usualmente el index seek lo que dice es que está buscando un rango. En este caso este rango es muy grande y el rango es equivalente a toda la tabla. Ahora, ¿qué pasa si yo en los escenarios que tengo ya no busco por nombre? ¿Qué pasaba cuando buscaba por nombre? Pues que el nombre era la llave del índice y por eso pues al tener el cluster index podía llegar a tener un resultado diferente, sino si busco por otra columna. Entonces imaginémonos el caso del libro físico o de las hojas físicas. Yo ya no quiero saber los jugadores por nombre, sino ahora me interesa saber los jugadores por equipo. Entonces, si yo tengo una montonera, ¿qué me toca hacer? Ir a leer todas las hojas de la montonera. Si yo tengo el libro ordenado alfabéticamente por nombre de jugador, ¿qué me toca hacer? Ir a leerme todo el libro. Entonces, en ese caso, aquí tengo el ejemplo, leyendo de la montonera, leyendo del clúster, y si miramos, aquí en mensajes, aquí me estoy leyendo toda la montonera 208, aquí me estoy leyendo todo el cluster index o todo el libro con los operadores que tenemos, el table scan y el index scan. Entonces, al igual que en el caso del libro físico, pues siempre pues ahí queda un poco emproblemado de alguna forma, porque necesito tener alguna estructura adicional. Y precisamente esa estructura es la que vamos a hablar en un momentico, que se llaman los non-cluster index. Antes de eso, quiero hacer un ejemplo por acá. Yo tengo una tabla también de jugadores donde estoy haciendo una consulta por fecha de nacimiento y quiero hacer un énfasis particular en este mensajito verde que nos aparece acá. Porque quiero hacer un énfasis en ese mensajito que nos aparece aquí. De hecho, voy a copiar lo que él me está sugiriendo, lo voy a abrir por acá y lo voy a copiar por acá para la primera consulta y voy a copiar lo mismo para la segunda consulta. Voy a ejecutarlo, qué pena, y lo copio para la segunda consulta. Son consultas equivalentes, ya el número de páginas está empezando a aumentar. Ahorita estamos jugando con una tabla pequeña, 200, 250, por aquí ya vamos en 10.000. En el escenario que yo les mostraba en la motivación estamos hablando de millones de páginas, entonces la cosa empieza, a medida que empieza a crecer, pues todo esto empieza a coger un impacto adicional. Aquí también me aparece el mismo mensaje, vamos a ver la información del Missing Index. Y por acá tenemos 2 índices, entonces aquí, pues si yo ejecuto esta consulta y me pongo a hacerle caso a los mensajitos verdes que tengo acá inmediatamente, lo primero que va a aparecer es que estoy creando un índice por aquí, ambos índices por fecha de nacimiento, y a uno le estoy poniendo una columna más que al otro en la parte del include. De todo esto vamos a hablar un poco más adelante. Lo que en particular quiero resaltar ahorita, o el mensaje que quiero que nos quede claro, es quizás hacerle clic siempre a todo lo que está acá verdecito y darle crear inmediatamente quizás no sea un buen plan. Más adelante vamos a mencionar cómo se hace de una forma adecuada. Y la otra opción que podemos llegar a hacer, que les mencionaba por aquí en el Database Engine Tuning Advisor, el DTA, le puedo decir es el que analice estas consultas, para que haya una opción dentro del Management Studio que analice esto en el Database Engine Tuning Advisor. Y él hace algo parecido a lo que hace
al mensajito verde, de ahí pues él va y coge la consulta, analiza, mira cuál es el índice recomendado y pues me da un par de sugerencias ahí para optimizar la consulta. Vamos a ver en este caso qué nos sugiere. Y usualmente siempre en mis cursos lo que digo es, esta herramienta es muy buena, pero pues hay que saber utilizarla, hay que ponerle un poquito de intensa, ver qué es lo que nos está sugiriendo y ver cómo lo trabajamos exactamente igual a lo que pasa con los mensajitos verdes que tenemos acá. ¿Qué debemos hacer? Seguramente la acción que debemos hacer no es aplicar esto de una y que nos aparezcan índices en la base de datos de nombre de TA Index. Eso es la cosa más común K2 con el nombre de la columna, donde uno va y mira eso y cuando uno se encuentra como una imagen con la que como la que les mostré en la motivación, uno dice la cosa está enredada, entonces es una buena herramienta, hay que saberla utilizar simplemente. Listos. Por acá, qué más vamos a ver antes de pasar a los non-cluster index? Simplemente vamos a hacer tenemos una consulta por acá relativamente sencilla que nos muestra cuál es el tamaño en este momento de cada una de las tablas. Por acá tenemos la tabla jugadores HIP que tiene 35.000, jugadores C que tiene 35.000 y los datos reservados, la montonera tiene pocos datos, 1672 y 1672. El cluster index tiene un poco más, 1992 a nivel de espacio reservado, todo esto. Por aquí las unidades de medida creo que estaban en kilobytes. Entonces, tenemos esa información. Ahora, empecemos a hablar de los tipos de índices. Entonces, digamos que ya una de las primeras cosas que tenemos era el tipo de estructura física, que era o montonera o cluster index, y cuando hablamos de tipo de índice, pues tenemos nuevamente el cluster index o tenemos el índice no cluster. ¿Y el índice no cluster qué es? Entonces, volvamos al caso del libro de jugadores de fútbol. Yo tengo y quiero buscar la información y creo que estamos diciendo que por equipo. Entonces, si yo tengo el libro ordenado alfabéticamente, para encontrar los jugadores por equipo me toca ir a leerme todo el libro. Pero si lo quiero hacer de otra forma, posiblemente yo en la parte de atrás del libro tenga algo que diga equipo, el nombre del equipo asociado al nombre del equipo tenga las páginas en donde está la información de los jugadores en ese equipo. Algo parecido a lo que yo tengo aquí en la imagen. Y por ejemplo dice la palabra Facebook. Si quiere ver la palabra Facebook, vaya a la página 108, 220, 244 y 249. Me imagino algo por el estilo cuando tengo mi libro de jugadores de fútbol. Dice equipo, Chelsea. A los jugadores de Chelsea están en la página 25, 30, 40. Me puede dar la información de la página o me puede decir el nombre del jugador. Entonces, en este caso, podría llegar a decirme cualquiera de las dos. ¿Cómo sería un índice no cluster con el ejemplo que estamos haciendo? Tengo el nombre del equipo como llave del índice, en este caso, Barcelona, Chelsea, Deportivo, Sevilla, que eran los datos que teníamos en el ejemplo. Y cuando yo navego por nombre de equipos, cuando llego ya a la parte final, lo que me encuentro son alguna referencia, en este caso, al cluster index o alguna referencia a la montonera. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una montonera, lo que me voy a encontrar es que lo que voy a tener es que me voy a encontrar una referencia a la montonera. Si yo tengo un cluster index, me voy a encontrar la llave del clúster. En el ejemplo visual que yo tengo acá, como la llave de nuestro clúster era el nombre del jugador, pues entro por equipo y lo que me encuentro aquí al final es la llave del clúster. Vamos a ver un poquitico de esto por acá en la herramienta. Entonces, primero asegurémonos, verifiquemos todos que la llave de nuestro clúster, por acá, en este caso es un índice, y la llave que yo tengo por acá, la primera llave es el nombre, entonces ciertamente estoy ordenando por nombre. Y voy a hacer un par de índices, voy a crear un índice sobre la tabla, sobre la montonera y voy a crear un índice sobre el clúster. Voy a crear un índice por equipo en este caso. Entonces, lo primero que quiero resaltar cuando creamos los índices es que si yo vengo y ejecuto otra vez la consulta de cuánto pesa cada tabla, cuál es el tamaño de cada tabla, recuerden que hace un momento estábamos en 1672 y 1992, en este momento ya estamos en 3056 y 3760, se duplicó prácticamente, no se duplicó, en este caso de casi 2000
a casi 4.000, prácticamente se duplicó, y de aquí de 1.600 a 3.000 también prácticamente se duplicó. ¿Cuál es el objetivo de mostrarles eso? Que físicamente los índices son una estructura diferente. Eso quiere decir que ocupan un espacio en disco. Por tal razón, uno de los primeros motivadores para no llenarme de índices es que estoy generando un consumo en disco adicional. Ahora, si yo vengo y miro por acá, la consulta en este caso, si yo traigo nombre de jugadores HIP de la montonera donde el equipo sea Chelsea, creo que no se corrió esto por acá. Vamos a verificar qué pasó por acá. En este caso, para el caso del cluster index, si lo está navegando, si está decidiendo navegarlo por el índice equipo. Para el caso de la montonera, está diciendo no. Yo por ese índice, que aquí lo tenemos, no voy a navegar la información. Y en este caso ya empezamos a verificar que estamos utilizando el índice non-cluster que acabamos de definir. Vamos a ver un poquitico cómo está ese índice non-cluster realmente que tenemos, otra vez con los comandos con los que habíamos trabajado hace un rato. Entonces, para jugadores HIP, lo que voy a verificar acá es en dónde está la información, del índice. Vamos a ver cómo se ve un índice por acá. Entonces, por acá cogemos una de las páginas y le decimos, bueno, venga y veamos cómo se ve esta información del índice. Y en este caso, lo que podemos empezar a ver por acá es que lo que empieza a aparecer, veámoslo quizás aquí en este punto, tengo el equipo, que es la llave del índice por el cual estoy entrando, como lo veíamos en la diapositiva, y por acá tengo el identificador de la montonera, que en este caso era lo que llamábamos acá el row ID, el row identifier. Físicamente entro por acá y cuando llego acá tengo el identificador de la montonera. Algo parecido me pasa cuando navego, ya no el HIP, sino navego, en este caso, el cluster index. Y por acá si yo vengo y miro lo que tengo en el cluster index, vamos a coger alguna de estas páginas y vamos a ver la información de esa página. Lo que va a pasar en este caso es que nos va a aparecer el nombre del equipo, pero en este caso ya no hay un identificador sin significado, sino aquí ya está apareciendo el nombre del jugador. Por esa razón es que si yo ejecutaba la consulta, la misma consulta que tenía por aquí arriba, select nombre from demo jugadores HIP, él la podía resolver totalmente con el índice, aunque el índice solamente pareciera tener el equipo, realmente internamente tiene la columna sobre la cual yo defino el índice y si tengo un cluster index, la llave primaria de la tabla. Por eso en este caso, esta consulta la logra responder con ese índice, con el IX equipo. Ciertamente, si aquí ya le digo, no, quiero el nombre y la temporada, y ejecutamos esta consulta, vamos a ver qué pasa en este caso. En este caso lo que nos está diciendo es no, ya no pudo hacer un SIG, ya está haciendo un scan, dado que no está trabajando, que no puede llegar a responder la consulta con el índice. Ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Entonces, resaltemos ese pedacito que nos quedaba claro en esta imagen acá, que cuando yo llego a las hojas, aquí lo que yo me encuentro es, y de momento me encuentro con un par de opciones, o me encuentro con el row identifier si es una montonera, o me encuentro con la llave del índice si estoy basado en un cluster index. Entonces, usualmente puede llegar a ser común, y yo lo he visto, que dicen, no, es que voy a crear el índice equipo nombre. Y en este caso voy a hacer el mismo índice que tenía acá arriba, que tenía la llave por equipo, pero le voy a incluir el nombre. ¿Por qué? Porque es que me están pidiendo el nombre, la consulta viene con select nombre y equipo y me lo están pidiendo, entonces lo voy a incluir de esta forma. Vamos a crear este índice por acá y vamos a verificar nuevamente para este caso cuáles son los datos que tenemos. Por aquí alguno de estos registros, alguno de estos 97.000 es del índice 2. Y por aquí algunos de estos 98.000 es del índice 3. ¿Qué quiere decir eso? El índice 2 es este IX equipo y el índice 3 es este IX equipo nombre.
Y si los vemos, al final de la historia vamos a verificar que la cosa es equivalente. Tengo el nombre del equipo, tengo la llave del jugador en este caso. Por aquí abajo tengo de forma equivalente el nombre del equipo, la llave del jugador. De hecho, si miramos cuál es el tamaño de cada índice, ejecutamos por acá esta consulta para verificar tamaño, vemos que en estos casos el tamaño de los índices es equivalente. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, pues incluir la llave primaria no tiene ningún sentido porque la llave del índice de tipo clúster no tiene sentido porque ya está incluido dentro de lo que tenemos. Listos. Ahora, empezamos a mencionar algunos otros temas que usualmente pueden llegar a generar dudas y que los quiero aclarar de una forma relativamente sencilla. El primero es el tema del fill factor o el factor de llenado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en este caso, usualmente siempre este tema del fill factor uno lo cuenta con otra historia que es la historia de la biblioteca. Cuando yo llego a la biblioteca y tengo los estantes de la biblioteca, pues yo puedo tener un par de opciones. Mis estantes pueden estar 100% llenos o pueden estar 80% llenos o pueden estar 60% llenos. Ese porcentaje de llenado de cada uno de los estantes es lo que podríamos llegar a hacer referencia como el factor de llenado dentro de la base de datos. El concepto es equivalente pero a nivel de página. Que yo tengo un factor de llenado, un fill factor de 0 o 100, lo que va a tener es que todo está absolutamente lleno. Que si yo voy a insertar algún dato adicional, me va a tocar empezar a abrir espacio y me va a tocar empezar a mover todo para balancear el árbol. Pero si yo tengo un fill factor ejemplo de 80, lo que quiere decir es que voy a dejar, aquí visualmente tenemos de 5 cajitas, tengo una vacía para poder insertar datos ahí. ¿Cuál es la desventaja que yo tengo? La primera desventaja que yo tengo en este caso, que yo acá tenía 20 cajitas de información, aquí en este momento solo tengo 16. Si yo quisiera tener las 20, me tocaría extender esto acá y estaría ocupando más espacio. Ese estaría ocupando más espacio y lo vamos a ver acá. Voy a crear un índice equivalente al que teníamos de equipo con fill factor y le voy a definir que el fill factor sea igual a 80. Simplemente por mostrarles el ejercicio acá y voy a volver a verificar el tamaño de los índices. Aquí cuando verifico el tamaño de los índices, miren que equipo estaba en 1536, equipo nombre en 1536 y equipo FF, que fue el que acabé de definir con el fill factor, está en 1800. Eso quiere decir que estoy ocupando más espacio. Si vuelvo al ejemplo de la biblioteca, pues si todos los libros están bien comprimidos, todos los estantes están totalmente llenos, pues para mí recorrer la biblioteca va a tomar un tiempo, pero en caso tal que estén parcialmente llenos, supongamos que estén 50% llenos, pues mi biblioteca va a crecer al doble del tamaño y me va a tomar el doble de tiempo recorrerla. Y por esa razón, digamos que es la importancia de tener claro qué es el fill factor y cómo lo manejamos cuando creamos un índice. Usualmente cuando tenemos un fill factor de 0, que es el factor por defecto que tiene SQL Server, lo que pasa es que si intentamos insertar un dato en la mitad, ¿qué nos va a tocar hacer? En el caso de la biblioteca, si todo está lleno y quiero meter un libro exactamente en la mitad de la biblioteca, ¿qué me va a tocar hacer? Mover todos los demás libros para poder acomodar este libro. Teóricamente es lo que pasa un poco, es lo que llamamos fragmentación. La recomendación en este caso, siempre vale la pena hacer la recomendación. La recomendación es, si usted no sabe manejar el tema, déjelo en 0. No se ponga a modificar ese parámetro, deje que el índice lo siga creando por defecto. Y si usted se quiere poner a jugar con el tema porque está teniendo mucho problema de fragmentación, empiece a bajar el fill factor gradualmente, 95, 90, 85, quizás hasta 80, pero cada vez que lo vaya bajando, analice cómo va la fragmentación y tenga muy en cuenta pues todo este proceso y todo este análisis para no ir a generar un impacto y en el crecimiento de la base de datos y en el desempeño de las consultas. Ahora, algo adicional que podemos llegar a tener por acá. Vamos a empezar a jugar con el orden de las columnas. Usualmente cuando yo creo el índice non-cluster, en este caso, pues, ¿será que el orden de las columnas importa? ¿Será que si yo creo un índice que diga primero equipo temporada o temporada equipo la cosa es equivalente? Vamos a empezar a ver. Yo acá tengo un índice, voy a llamarlo equipo temporada y voy a crear este índice por acá. Ahora yo voy a consultar la información, voy a traer el nombre y la temporada, donde la temporada sea 2015. Entonces, teóricamente, uno podría llegar a pensar que dado que mi índice tiene equipo y temporada, él podría llegar a navegarlo.
Pero si uno viene y lo revisa, realmente la cosa no es así. El orden de los índices es totalmente importante. En este caso, él está diciendo, yo estoy utilizando equipo temporada, pero estoy haciendo un scan. Eso quiere decir que me toca ir a leerme todo el índice. ¿Por qué? Porque el punto de entrada, en este caso, es el equipo. Entonces, siempre la columna más importante del índice en un clúster es la primera columna, es la que guía la búsqueda que yo estoy haciendo. Si verificamos por acá nuevamente, a nivel de tamaños, tenemos por acá equipo temporada, creemos este que es el contrario, que es temporada equipo, y verifiquemos los tamaños para ver qué pasa con los tamaños. Equipo temporada y temporada equipo tienen unos tamaños relativamente equivalentes porque los tamaños son tan grandes acá para el volumen de registros que estamos trabajando, porque precisamente en el non-cluster index él tiene que duplicar o tiene que incluir toda la llave del cluster index, y la llave del cluster index en este caso es un texto. Por tal razón eso ocupa un espacio significativo. Si fuera un entero, la cosa mejoraría de una forma interesante, pues es la razón por la cual usualmente utilizamos como llaves identities para garantizar que cuando creemos los índices no ocupemos un espacio significativo. Ya tengo este par de índices y en este caso ahora, recuerdan que con la consulta anterior que hacíamos esta temporada 2015 y teníamos el índice de esta forma equipo temporada, pues él aunque utilizaba el índice estaba haciendo un scan. Si yo vengo por acá y ejecuto este, esperaríamos que en este caso ya esté entrando por temporada y esté haciendo un tick. Entonces en este caso que el orden de las columnas resulta siendo importante. Ahora, hablemos un poco de los índices de cobertura. ¿Qué pasa? A mí me preguntan los jugadores por equipo, o el nombre de los jugadores por equipo, y por acá yo tengo el nombre de los jugadores por equipo. Vamos a coger esta misma consulta y vamos a poner por acá el nombre por equipo. Y tenemos el nombre por equipo y eso lo está resolviendo el equipo nombre, que es un índice que tenemos por acá. Pero ahora si yo le pongo, no, quizás incluyamos el nombre y la temporada, el que hace en este caso logró resolverlo con equipo temporada, que fue uno de los que creamos hace un momento. Pero si en este caso, ahora le digo, no, además de la temporada, no, yo no quiero este que tengo acá, sino quiero que incluya la fecha de nacimiento. Entonces, en este caso, ¿qué le tocó hacer a él? Ya dice, no, porque usted me metió una columna más, ya no puedo utilizar el mismo índice y de hecho lo que voy a hacer es leer el índice cluster. Entonces, ¿por qué? Porque él en este caso tenía la información en el cluster index, en el non-cluster index que tenía la información del equipo, tenía el nombre del jugador que era la llave, pero no tenía o la fecha de nacimiento o la temporada. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? El motor puede hacer un par de cosas. Puede navegar y cada vez que encuentra la referencia que necesita, va a la página correspondiente, que era lo que hacíamos si tuviéramos este caso del libro. Entonces la referencia, voy a la página correspondiente y traigo los datos que necesito. O yo le puedo decir, no, porque no empieza a incluir al final de en la misma hoja, incluya la información que necesita. Entonces en este caso voy a volver a modificar el índice de equipo temporada, pero le voy a utilizar la sintaxis include para ponerle la fecha de nacimiento. Le voy a decir que borre el índice anterior y en este caso por aquí ya tenemos un índice de cobertura, que lo que quiere decir es con el índice IX equipo temporada estoy resolviendo la consulta completamente trayendo nombre, temporada y fecha de nacimiento. Y digamos que la llave entrada es el equipo, en este caso estoy trayendo mi tabla completa. Ahora claramente vale la pena aclarar que pues no es empezar a poner pues un índice de cobertura que sería ponga índice por todas las columnas y meta toda la tabla en el include del índice y eso le satisface más o menos cualquier necesidad. La cosa es que aunque los índices nos benefician en el proceso de lectura, nos afectan los procesos de insertar, actualizar y eliminar. Volvamos al caso que teníamos del libro. Yo tenía el libro con los jugadores, estaban ordenados alfabéticamente y quiero meter un nuevo jugador. Si quiero meter un nuevo jugador que su apellido, que su nombre empiece por K, ¿qué me toca hacer? Me toca buscar un espacio en la K y meterlo en la mitad del libro. En la montonera no tenía ese problema, simplemente lo ponía en cualquier lugar.
Pero ahora, si tengo un índice non-cluster encima del libro, eso quiere decir la tapita que está en la parte de atrás del libro con la información por el equipo, también me toca actualizarla en ese punto. Entonces, si yo en este momento inserto un registro llamado Global Spanish con la fecha del evento en la tabla de jugadores, y vengo y miro qué pasó en el plan de ejecución, lo que observo es que él ciertamente no tuvo que insertar en un solo objeto, él tuvo que insertar en el cluster index, tuvo que insertar en el IX equipo, en el IX equipo nombre, en el IX equipo FF, en el IX equipo temporada y en el IX temporada equipo. Eso quiere decir que aunque yo solo veo una operación acá, en el fondo le está tocando 6 objetos físicos que están debajo de esto. Recuerdan que hace un ratico habíamos visto cuál era el tamaño de las tablas, ahí vamos en que estaba por 3760 el clúster, la tabla que tenía el cluster index. Vamos a ejecutar por aquí. A ver cómo nos vaya, aquí ya pasamos de 3700 a 11900, donde el tamaño de los datos es relativamente pequeño y lo que he empezado a incrementar es el tamaño de mis índices. ¿Listos? Ahora, ya casi para ir finalizando nuestra charla y darle espacio a las preguntas en caso que tengan alguna, pues vamos a hablar, esos son los conceptos básicos. Cuando uno ya tiene claros los conceptos básicos, se empieza a preocupar por cosas adicionales. Esas cosas adicionales son, si tengo muchos índices y me están haciendo estorbo porque me están afectando mis procesos, ¿por qué no los quito? O si tengo índices claramente duplicados, ¿por qué no los elimino? Y si además me faltan índices, ¿cómo los creo? ¿Y cómo podemos llegar a hacer estos procesos? De una forma relativamente sencilla. SQL Server tiene un conjunto de vistas que nos ayudan a analizar esa información. La vista básica se llama, a nivel de uso de índices, se llama DB Index Usage Stats, estadísticas de uso de índices. Él aquí me va contando para todas las tablas, en este caso para todos los objetos de la base de datos con la que estoy consultando, cuál es el número de lecturas, cuál es el número de scans, cuál es el número de SIGs, cuál es el número de scans, cuál es el número de lookups, cuál es el número de actualizaciones, cuál es la última fecha de actualización, usos del sistema. En este caso voy a traer por acá solamente las columnas que necesito con el nombre del índice que necesito. Y por aquí tenemos cierta información. Por aquí tenemos el IX equipo y el IX equipo nombre o el IX equipo temporada. Y pues por acá tiene un uso. Voy a ejecutar esta consulta 50 veces. ¿Para qué voy a ejecutar esta consulta 50 veces? Voy a ejecutar esta consulta 50 veces, solo porque verifiquemos, bueno, aquí pareciera que le estoy ejecutando una con el Go 50, estoy lanzándose las 50 veces al motor, pero si vuelvo a ejecutar la información acá, esta consulta, ejecutamos esto por acá, lo que yo tengo es que aquí apareció, donde teníamos 1, ahora tengo 51 usos. Eso quiere decir que yo a partir de esta información puedo saber cuáles son los índices que están siendo utilizados y cuáles índices no están siendo utilizados. En Internet hay varias fórmulas que uno encuentra sumando estos tres y comparando contra el user update. Cuántas veces estoy utilizando el índice para SIG, para scan y para lookup y cuántas actualizaciones tengo. Si tengo muchas actualizaciones y no tengo un nivel de búsquedas adecuados, principalmente de SIGs, posiblemente este sea un índice innecesario. Ahora, para los índices duplicados, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que empezar a entender cómo son los índices. Cuando tenemos tablas grandes, eso puede llegar a ser un pequeño problema, pues porque tengo que entrar a cada tabla y ver cuáles son los índices. En Internet hay una consulta disponible, y en mi blog también está una consulta disponible para identificar y pues para cada esquema, tabla, cuáles son los índices, cuál es el ID del índice y cuál es el fill factor del índice por acá y cuáles son las columnas principales del índice y cuáles son las columnas incluidas. Eso quiere decir que si yo vengo y miro la tabla jugadores C, en este caso vengo y miro que hay un índice que entra por equipo null, hay un índice que entra con equipo nombre, que dijimos que era redundante, hay un índice que entra por equipo y hay un índice que entra por equipo temporada. Para mí prácticamente a partir de estos 4 índices, a menos que tenga un motivo muy claro para que deban existir, debería dejar solo uno que entre por equipo y ya me tocaría analizar si incluyo la información adicional de temporada o fecha de nacimiento.
pero digamos que puedo empezar a hacer ese análisis teniendo muy claro cuáles son los índices actuales que yo tengo sobre la base de datos. Y a nivel de índices faltantes, para que activemos el plan de ejecución rápidamente para esta tabla, volvíamos a los mensajes en verde que teníamos hace rato. En todo este ejemplo no había utilizado la fecha de nacimiento para consultar, que iba a consultar por fecha de nacimiento, y yo les decía, pues una de las opciones que tengo es venir a ejecutar esto que está acá. Si yo vengo y miro en la tabla hay una consulta también, hay 3 tablas en el motor de la base de datos, y que se reinicia o que se reinician o se refrescan cada vez que se reinicia la instancia o hay alguna manipulación de los índices. Eso quiere decir que necesito tener la instancia sin reiniciarla al servicio de SQL, sin reiniciarle un tiempo significativo para no tener datos, pues para tener datos suficientes acá. Aquí lo que me está diciendo es, mire, aquí alguien está pidiendo el índice fecha de nacimiento, porque entre por columna fecha de nacimiento y lo ha pedido 6 veces. Si yo ejecuto un par de veces más esta consulta que está acá, lo que me va a decir posteriormente es que acá lo ha pedido 9 veces y me dice cuál es el impacto. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente la forma más adecuada no es ponerme a hacerle caso a todo lo que me está diciendo acá inmediatamente, no dejar el servidor un rato andando con una carga significativa y posteriormente empezar a ver en esta tabla cuáles son los índices. Sugeridos, otra vez, no escoger todo lo que dice acá y ejecutarlo de una porque puede llegar a volverme a generar índices duplicados. Listos. Y ya por acá tenemos la última consulta que vamos a trabajar en la sesión. Por aquí para esta consulta que estamos haciendo, traiga el equipo donde la fecha de nacimiento de los jugadores sea esta. Está leyendo 221 páginas, está leyendo la tabla, el índice completo, haciendo un index scan, y lo que vamos a hacer es, no, pues pongámosle un índice por esa columna. Entonces le creamos un índice por fecha de nacimiento. Si yo vengo y ejecuto esta consulta, pues me va a dar los resultados que yo espero y esperaría que utilizara el índice. Aquí fue, utilizó el índice fecha de nacimiento, el número de páginas que está leyendo son 10 de las 231 que tenemos por ahí inicialmente, y hasta acá todo estaría bien. Como recomendación, usualmente si uno le dicen traiga a los jugadores que nació en el año 1991, pues a uno le enseñaron las funciones de SQL y uno aprendió a utilizar el year. Si yo vengo y ejecuto esta misma consulta, que es equivalente a la anterior, en este caso ya no estoy leyendo las 10 páginas que leía antes y ya no estoy haciendo un seek, sino estoy haciendo un scan. Verifiquémoslo, hagamos la comparación. En este caso estoy leyendo 10, aquí estoy leyendo 137, aquí estoy haciendo un seek, que era lo que decíamos que nos gustaría tener, ya que estoy haciendo un scan. ¿Por qué me pasa eso? Porque cuando yo empiezo a jugar con el tema de índices también me debo preocupar por cómo escribo las consultas. En este caso el problema que estoy teniendo es que estoy manipulando el nombre de la columna utilizando una función y por eso el resultado no se puede indexar o el motor no puede utilizar el índice para navegar esta información. Con eso, pues vamos finalizando ya nuestra presentación. Y espero que el tema haya sido de su agrado. Una charla en este horario puede llegar a ser un poco pesada, tema de índices, pero espero que se hayan aclarado algunas de las dudas que pueden llegar a tener sobre índices, sobre funcionamiento de índices, sobre índices duplicados, y que pues se pueda llegar a aplicar este tema en caso que ustedes tengan alguna necesidad equivalente dentro de su organización. José Luis, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. En la pantalla nuevamente está mi información de contacto. Agradezco a todos por su asistencia a esta charla y en general al evento de 24 horas en español y pues a la comunidad y a todos los organizadores. Me uno a esas palabras y no, en este momento no tenemos ninguna pregunta, pero le invitamos a, si tiene alguna pregunta sobre este tema, se la puede hacer directamente a André y la información que aparece en pantalla, o se puede comunicar con nosotros de igual manera y se la haremos llegar a André para que no la haga llegar. De igual manera, les recordamos que le agradecemos, ¿verdad?, a todos los expositores y todas las personas que han participado de este evento y han sido parte, ¿verdad?, del mismo.
expositores, a Julián en Colombia, a Charlie, ¿verdad? A los Julates en Costa Rica, ya que Ureña en Costa Rica de igual manera, un servidor José Rivera en Puerto Rico, parte del comité organizador, y estarán próximamente. Limitamos a los eventos de la comunidad virtual de paz en español en enero, más o menos a mediados de enero comenzaremos con las charlas semanales, y muchas gracias por participar de este evento. Entró una pregunta por ahí, vamos a ver, de un Jacinto, nos dice: ¿es recomendable reiniciar y actualizar estadísticas diario por las noches basándolas en defragmentación por porcentajes, y cuántos son los índices máximos que puedes tener por tabla? Varias preguntas en una. El número de índices máximo que se pueden tener, si no me equivoco, es algo así como 32.000, cosa a la cual no te estoy sugiriendo que le pongas 32.000 índices. No, mentiras, creo que el número de índices máximos está alrededor de 999, discúlpame. No 32.999, pero cosa que tampoco te estoy sugiriendo que le pongas 999 índices a una tabla. Yo para tablas transaccionales usualmente digo debería estar alrededor de 5, pero hay tablas que yo administro que las tengo con 3 índices, no un clúster, y hay tablas que yo administro que las tengo con 10. Y ya empiezan a tener algunas consideraciones más como el filtrar, si pongo índices filtrados, dependiendo mucho de la necesidad hay que ir analizando. Si las tablas a veces son muy grandes y muchas columnas, también hay que poner en algunos casos índices adicionales, pero ya cuando empieza a tener un número significativo de índices, si uno empieza a ver que la proporción de índices en su base de datos usualmente es más grande que sus datos, usualmente puede empezar a detectar que está pasando algo, pero digamos que no hay una recomendación que se pueda otorgar al respecto. Respecto a actualización de estadísticas, también depende mucho. En general, la gran mayoría de respuestas en optimizaciones depende. Lo que sí se debe tener es la actualización de las estadísticas automáticas dentro de las tablas configuradas para el motor de la base de datos que actualice estadísticas automáticamente. Y para tablas grandes, en versiones anteriores se actualizaba muy periódicamente, se actualizaba cuando la tabla es muy grande. Ese trigger que dispara las estadísticas automáticamente no lo hace tan seguido porque era un porcentaje muy grande. Eso se ha ido modificando en las últimas versiones 2014 y 2016. Pero también depende del escenario. Hay muchas ocasiones en las cuales yo no me confío de que se dispare ese proceso y actualizo las estadísticas de algunos de los objetos más críticos de mi base de datos y periódicamente, quizás en algunos casos, dependiendo de la base de datos, cada noche. Eso es un poco lo que te puedo responder. O sea que en resumen, a pesar de Depende. exacto, a pesar de que tenemos un número grande o gigantesco de cuántas posibilidades podemos tener de índice dentro de una tabla, la recomendación es evaluar la carga, evaluar las consultas, y ahí pues, determinar qué tipo de índice vamos a poner sobre nuestras tablas. No hay un número mágico, es un asunto de trial and error. ¿Alguna pregunta adicional? Este es el momento. Bueno, sin más, André, gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto. Dale, nos estamos hablando, chao. Saludos a todos, bye.